Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de La Habitación de México. En esta ocasión les quiero contar 3 leyendas del estado de Michoacán. Las 3 son muy famosas y probablemente ya las conocen, pero para los que no, hoy se las voy a contar. Pero sin antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos sigan, a que nos compartan. Y si les están gustando estos capítulos y no los han escuchado todos, los invito a escuchar más, por lo menos aquel que el nombre te llame la atención. Yo soy José Ríos y comenzamos. Leyenda número 1: el Hospital Fantasma de Morelia. Esta leyenda se origina en el Hospital de Morelia, que actualmente aún se encuentra operativo, y que se dice que en sus corredores, salas y habitaciones hay fantasmas y presencias sobrenaturales. Se comenta que en el quirófano del hospital se muestra todas las noches un hombre que incomprensiblemente atraviesa las paredes, y en ciertas oportunidades se oyen alaridos lastimosos, los cuales se considera que provienen de esa alma en aflicción que aún no ha conseguido reposo. En la sala de la morgue, a la cual llevan los cadáveres de los fallecidos, se oyen con frecuencia ruidos extraños, sonidos de vidrios partidos y un rechinar de las puertas como si alguien las abriese y cerrase. Igualmente, al circular por ese lugar, se percibe una sensación horrenda como si alguien estuviera observando todo el tiempo. En el salón de cuidados intensivos que se localiza en el 8º piso, los testigos que han podido observar a esa aparición relatan que por las noches se muestra una mujer con una bata blanca que deambula por los corredores en silencio total, y que deja a su paso unas manchas de sangre en el piso y en las paredes, que al pasar del tiempo se desvanecen. El cuidador del edificio dice que la extraña mujer que se presenta en el 8º piso cuenta con un historial de miedo. Le habían practicado un trasplante de riñón, pero desafortunadamente el órgano no llegó a funcionar como se esperaba, y al conocer de las pocas expectativas que le quedaban de vida, resolvió optar por el suicidio, arrojándose desde una ventana de ese 8º piso. La segunda leyenda se titula El Tesoro de la Catedral de Morelia, y esta es una leyenda que narra de cuando la ciudad de Morelia, denominada Valladolid, en una cuesta de la loma de Santa María, se hallaba el ingreso a un túnel que cruzaba la ciudad y estaba obstruido por unas cuantas e inmensas piedras. No había construcciones, ya que eran propiedad del ayuntamiento. Los vecinos de las áreas cercanas señalaban de ese túnel provenían gritos de pánico. Hace mucho tiempo, una banda de ladrones había resuelto hurtar las riquezas que ellos sabían que se hallaban en una habitación especial de la Catedral de Morelia. Eran abundantes las riquezas, ya que en ese recinto se atesoraba mucho dinero y gemas que el sacerdote obtenía mediante limosnas, que las familias opulentas de estado le donaban a la iglesia. Los ladrones habían resuelto ingresar a ese cuarto accediendo por el túnel de Santa María, del cual se sabía que llegaba hasta la catedral. Se adentraron y al arribar al lugar señalado, comenzaron a excavar el piso del cuarto de los tesoros. En 3 ocasiones, los ladrones lograron robar sin que nadie se diera cuenta del tesoro faltante. No obstante, cierto día, el obispo estaba requerido de una pieza que era parte del tesoro, así que mandó a alguien a buscar. Y al no ser conseguida por el responsable de la búsqueda, este lo notificó y un grupo de religiosos se dedicó a checar el inventario con los objetos disponibles. De inmediato se percataron que faltaban muchas cosas. Todos se enteraron de los robos, los cuales se estimaban habían venido ocurriendo por los últimos 3 años. Las autoridades hicieron investigaciones más que nunca, pero no pudieron capturar a nadie ni hallar una explicación de cómo habían podido ingresar los ladrones del tesoro. Así que los denominaron
los robos enigmáticos. Pero aunque los ladrones se enteraron de que los religiosos ya se habían percatado de los hurtos y se les estaba buscando, volvieron a repetir sus desvelamientos e ingresar de nuevo al recinto del tesoro. En un par de oportunidades más pudieron llevarse dinero y un cofre colmado de monedas de oro. La gente de la ciudad estaba atemorizada y hasta pensaron que los robos eran ocasionados por el diablo. Cierta noche, uno de los monjes ingresó a la habitación y se consiguió con 3 hombres que estaban introduciendo oro en una bolsa. Al verlos, el cura alertó a todos los religiosos de la catedral, los cuales, sumados a los criados que se le aunaron, se adentraron por el túnel por el que habían huido los ladrones para seguirlos y capturarlos. Todos iban rápidamente por el túnel cuando un repentino temblor provocó un derrumbe, dejando a los religiosos atrapados. Soldados llegaron para intentar sacarlos, cuando se percataron de que después del área derrumbada, el túnel se separaba en 2 partes, una de las cuales iba hacia el oriente y arriba al sótano de un mesón, y la otra les llevaba hasta la entrada de la loma de Santa María. En ninguna de ellas consiguieron a los malhechores, quienes se habían desvanecido enigmáticamente. Jamás se supo qué ocurrió con ellos. No obstante, algún tiempo después, por toda la localidad de Valladolid y otras de Michoacán, comenzaron a hacer de corriente circulación monedas de oro y plata. ¿Qué coincidencia, no lo creen? La última leyenda que les contaré sobre Michoacán el día de hoy es la Cañada de las Vírgenes. En ocasiones, los habitantes de Uruapan o sus inmediaciones se aproximaban en osadas expediciones, pero eran muy exiguos los atrevidos, ya que sobre el sitio pesaba una sombría leyenda. De acuerdo con algunos, las evidencias de que era verídica yacían a un lado del embalse. Constaba de 3 rocas colocadas, 2 de ellas conformando una cama y la tercera de figura triangular y puntiaguda echada hacia un lado. La gente relataba que en la época prehispánica ahí se congregaban los mexicas de las cercanías a efectuar los sacrificios que la ley de los tarascos les imposibilitaba realizar. Existía un rumor de que las vírgenes inmoladas habían quedado atrapadas en los muros y las cavernas de la cañada. Y más de una persona contaba con un conocido cuyo primo o hermano se había ahogado en ese lugar. A los hombres que se meten al agua, las vírgenes les tiran de los pies, decía la gente. A inicios del año 1795, arribó a Uruapan Carlos de la Bastida, un funcionario del gobierno borbónico que se encontraba en Michoacán a causa de los comentarios de que ahí se cultivaba tabaco, lo que no era legal de acuerdo a las leyes españolas. La Bastida hizo un recorrido por todas las áreas de montaña cuyo clima fuese propicio para cultivar la planta proscrita, sin conseguir nada que lo confirmara. Casi al concluir la búsqueda, don Carlos se consiguió con la Cañada de las Vírgenes, cuyo fresco embalse lo invitó a tomar el baño de aquel mes. Don Carlos ingresó a las aguas acompañado de uno de sus asistentes, que era su hijo Ignacio. Ante la mirada del restante de la expedición constituida por 3 personas más, los La Bastida se bañaban y repentinamente se hundieron bajo el agua, hundiéndose cada vez más calados por numerosas manos. En lo profundo del estanque, las vírgenes colmaron de besos y mimos a los La Bastida, conservándolos vivos con su atrayente aliento cavernoso y mágico. Eran unas 30 féminas cuyas almas solitarias y ardorosas se hallaban dispuestas a saciar los apetitos de sus cuerpos mutilados, carentes de corazón. Pero las vírgenes no podían realizarlo con los vivos, así que sugirieron a los La Bastida un pacto: la vida del trío de hombres que se hallaban arriba a cambio de las suyas. Los hombres habrían de bajar al fondo del embalse ya sin corazón. Ellos deberían sacárselo a cada uno con las 3 rocas de la superficie. Algunos días después, fue don Carlos a la ciudad de Uruapan y se retiró para Valladolid, sin decirle adiós apropiadamente a aquellos que le habían cobijado. Hago una pequeña pausa para comentarles
porque recuerden, de acuerdo a la leyenda pasada, Valladolid era Morelia. Continuó. El empleado borbónico retornó a la Ciudad de México, en la cual entregó su renuncia al gobierno aludiendo razones de salud. Luego se embarcó en Veracruz con destino a Coruña para llegar a su natal Cuenca, donde dejó a su familia y riquezas, y se enclaustra en un monasterio al igual que su hijo Ignacio. Se narra que numerosos años después, en la Cañada de las Vírgenes, el agua proseguía espléndida y la vegetación abundante. Pero algo era distinto. Cierto campesino de la zona cayó al embalse accidentalmente y pudo emerger del agua auxiliado por una cuerda, sin que nadie le tirara de los pies, considerándolo un milagro. El hombre trajo al cura para que bendijera el agua y para que se olvidase la leyenda. El cura ordenó que las 3 piedras fueran lanzadas al fondo del embalse. No obstante, el sitio no fue recuperado por la gente. Fue vuelto a abandonar cuando se mostró ahí el cuerpo de un español suspendido en una rama. Se trataba de Ignacio Labastida, que de acuerdo a esta, una de las leyendas de Michoacán, había retornado al lugar para purgar sus culpas. Bueno amigos, aquí están estas 3 leyendas que, a diferencia de los especiales pasados, estas no están nada cortas. Así que espero que les hayan gustado. Si quieren escuchar más, ya saben, simplemente deslicen hacia abajo y encontrarán muchos más capítulos, muchas más leyendas, muchos más misterios. En fin, sé que habrá algo que van a querer escuchar y les agradecería mucho si se suscriben, si nos siguen, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Y pues, sin más que decirles, nos escuchamos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima.